Muy buenas noches, señor tutor Mario y compañeros del curso de electrónica de potencia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Juan Gabriel Angarita Rondano y en estos momentos pues pretendo explicarles el diseño de un circuito inversor DA de corriente digital a corriente alterna o análoga. Entonces, pues, primero que todo, quiero decirles que el curso al cual pertenezco es el 20303925. Como les dije, mi nombre es Juan Gabriel Angarita y pues el tutor es el ingeniero Mario. ¿De qué trata este diseño? Pues ya en los colaborativos anteriores hemos visto paso a paso todas las etapas que conforman este circuito. Aquí voy a hacer un recorderis. ¿En qué se basa? Aquí tenemos el diagrama de bloques donde se inicia con un generador SPWM, ¿sí? Esta es la etapa de modulación donde a través de unas señales alternas comparada con una señal triangular, en este caso para hacer efecto del inversor SPWM, escogimos el método de donde se comparan, en vez de una, se comparan dos señales sinusoidales, una desfasada con la otra 180 grados, comparada con, como les dije, con la portadora, que es la señal triangular. La señal de referencia, la que nos da la frecuencia base de nuestro circuito, va a ser la sinusoidal, en este caso de 60 Hz. Luego de que se genere esa modulación SPWM, pasamos a una etapa de driver. La etapa de driver es la etapa donde se le da el manejo a los MOSFETs que conforman el puente H para que ellos trabajen correctamente, debido a que el voltaje con que los MOSFETs trabajan necesita unos voltajes muy altos. La etapa de driver se encarga de alistar ese tipo de voltaje para que ellos funcionen correctamente. Todo esto ya lo hemos explicado en los colaborativos, en las diferentes etapas de nuestro proceso académico. Tenemos una batería que entra al puente H, luego pasamos a un transformador, pero antes del transformador tenemos la etapa de filtrado. Eso es básicamente lo que se busca con el circuito. Según el diagrama se comprenden las siguientes etapas: la etapa de generación SPWM, la etapa driver, la etapa de potencia, la etapa de elevación y filtrado del voltaje. Bueno, ya como les dije, ya todo esto lo hemos visto en las diferentes actividades del curso. Pues yo ya pasaré a mostrarles el circuito como tal. Entonces, aquí como pueden ver, tengo dos veces el circuito simulado. Lo tengo en estos momentos detenido, la simulación. ¿Por qué lo hice? Porque lo que busco es mostrarles el proceso cuando ya está estable, porque Proteus es un simulador que se demora en estabilizar lo que se busca con la actividad. En estos momentos, ¿qué tenemos? Con el circuito que está en play, tenemos la onda sinusoidal generada a 60 Hz. Tenemos un voltaje de entrada en el transformador de 12 voltios. Esto me está oscilando entre 11 y 12.3 o 12.5 voltios, y la salida está entre 120 y 110, 123 oscila. Entonces, para mostrarles, lo voy a poner a correr. Ahí nos damos cuenta que aquí el voltaje se mantiene, como les dije, vean, 12.3, aquí está corriendo. Se puede ver acá abajo que el programa está corriendo. Entonces, hemos visto que el circuito corre, ahí se ve claramente. Luego el circuito no funcionó a la perfección. Entonces voy a entrar ahora sí desde este punto a regresarme desde el principio a hacer una explicación de todo lo que se diseñó. Entonces voy a detener el programa.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un circuito previamente realizado etapa por etapa, donde gracias a la teoría vista en el componente académico, podemos ver que tenemos una salida, en este caso tenemos la salida SPWM. ¿De qué trata la salida SPWM? Es la comparación que se hace de una señal sinusoidal como la que tenemos acá, con amplitud 1, la frecuencia que es la frecuencia base de nosotros a 60 Hz. En este momento esta señal es la que no está desfasada. ¿Qué tenemos por el otro lado? Tenemos la otra, pero en desfase. Tenemos la misma amplitud, los 60 Hz como referencia, y aquí ya tenemos el desfase de 180 grados. Con esto cumplimos la primera parte de nuestro generador SPWM. ¿Dónde está la otra parte? Dijimos que la otra parte se viene en integrar estas dos señales sinusoidales con una señal triangular. En este caso aquí tenemos la salida de nuestra señal triangular como tal. Quiero, antes de continuar, leerle lo que la guía pretende. Entonces la guía, ¿qué es lo que quiere la guía? Nuestra guía de trabajo, lo que busca nuestra guía de trabajo es un circuito que los voltajes de entrada sean de 12 o 24 voltios. El voltaje AC sea de 120 voltios en la salida a 60 Hz, con un transformador elevador y una potencia de salida de 100 a 1000 vatios. Esa es la actividad como tal que tenemos para... Entonces vamos a verificar los componentes. Tenemos todo a 12 voltios. La entrada de los amplificadores 12 voltios. Tenemos 12 voltios por este lado también. Todas las fuentes de voltaje han sido utilizadas a 12 voltios. Ahí lo podemos verificar. ¿Dónde más? Bueno, por ejemplo, esta otra 12 voltios y así sucesivamente. Todas están en 12 voltios. Entonces, como medida del caso, tenemos este es el generador de nuestra SPWM. Vamos a continuar la otra etapa. Se viene la etapa de driver. La etapa de driver es lo que tenemos como ya les explico, es lo que hemos visto en nuestro circuito. La etapa de driver lo hemos utilizado para el disparo del MOSFET del convertidor. Se utilizó el circuito integrado IR2112. Vamos a verlo como tal, el 21. Ahí lo tenemos, IR2112. Para el análisis del driver que se muestra en la figura, se necesita de componentes externos como un diodo rápido y un condensador, con el fin de implementar una configuración bootstrap. El integrado en la etapa de salida tiene dos configuraciones para conectar dos elementos conmutables. Bueno, esto es toda la teoría básicamente que muestra qué compone el driver. Esa es la parte interna del driver, ¿sí? El modo de conexión del driver, configuración del circuito bootstrap. Tenemos aquí los MOSFETs que conforman el puente H. Entonces, el driver como tal se encarga de, como les había dicho, de acondicionar el trabajo de los MOSFETs. Vemos que las salidas activan cada MOSFET. Vean, aquí lo tenemos. El puente H confirmado. Bueno, esta es la etapa de driver, como la vemos acá. Vamos ahora hacia adelante. ¿Qué se viene después de la etapa? Tenemos el puente H.
conformado por 4 MOSFETs. En este caso utilicé el IRF Z44N. El IRN Z44N. Aquí está, es un transistor de tecnología MOSFET, semiconductor y de alta potencia, que posee destacadas características que lo hacen ideal para aplicaciones de conmutación y en la modulación por ancho de pulso. ¿Cómo funciona el MOSFET? Es un transistor similar. Bueno, esto es teoría que ya básicamente conocemos. Los invito a que lean o investiguen sobre estos MOSFET, que son muy importantes en este tipo de circuitos, que afianzan la etapa de potencia del circuito inversor DA. Entonces, luego de la etapa de potencia, tenemos la etapa de filtrado, que en este momento lo conforman estos dos, la bobina y el condensador. Este es un filtro LC, un filtro pasabajas, el cual me hace correcciones hacia altas potencias, o sea, me deja pasar las potencias muy bajitas, en este caso los 60, las frecuencias muy bajitas, perdón, en este caso la de referencia nosotros es la de 60 Hz. Aquí tenemos el transformador. El transformador como tal es un transformador elevador. Como se lo había explicado, primero se hace previamente su configuración para que trabaje elevador. Ahorita les explico cómo se hacen los cálculos que se ingresan acá. ¿Vea? Tenemos la inductancia secundaria, la inductancia primaria. Vamos a verlo de todas maneras de una vez. Tenemos la LP, que es la impedancia del primario. Esta es la fórmula como tal para hallar esa impedancia. Voltaje de entrada sobre voltaje de salida al cuadrado por la impedancia del secundario. Entonces ya tenemos estos datos. Entonces esos datos se hallan en el transformador y se ingresan donde les había mostrado anteriormente. Entonces la inductancia del primario se hace con este cálculo y nos da 0,001. Entonces vamos a verificarlo. Ahí lo tenemos, vean, 0,11111. Tenemos configurado nuestro transformador elevador. Lo demás es teoría que también debemos investigar. El filtro, ¿cómo hallamos el cálculo de nuestro filtro? Yo trabajé, escogí un valor para la bobina de 220 microhenrios como base, porque hice varios análisis, varias descripciones de otros circuitos y veía que se me demoraba mucho en hacer la simulación y en estabilizarse en 120 voltios aquí en la salida. O sea, en este osciloscopio se me demoraba la indicación de los 120 voltios. Entonces, por tal razón empecé a jugar con esos valores y tomé como referencia esta, pero los cálculos se hacen también de la siguiente manera. Entonces, tenemos una frecuencia que es de 60 Hz, 220 microhenrios, que fue lo que escogí para la bobina, y este valor como tal es el que voy a calcular. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo de la siguiente manera. La fórmula es LC igual a 1 sobre 2pi por frecuencia al cuadrado. Despejando, haciendo el despeje de esta fórmula, me da este valor, aproximadamente 31.90 y algo. Entonces yo lo redondeé a 32 milifaradios. En el circuito verificamos que lo tengamos configurado esos valores: 32 milifaradios para el condensador y 220 microhenrios. En la salida del transformador tenemos dos voltajes, dos voltímetros, perdón, uno que me mide el voltaje en la entrada y otro que me lo mide en la salida. Cuando el circuito lo simulamos, él pues obviamente empieza a subir hasta que llega a 120. Por eso al principio se los mostré ya completamente simulado. Entonces falta algo muy importante que nos pide la guía.
La guía que nos pide que la salida de potencia esté entre 100 a 1000 vatios. Pues el diseño de este circuito cumple. Para ello me guié por la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la potencia es igual al voltaje por intensidad. Entonces aquí el circuito lo tengo detenido, apenas va subiendo en 63 voltios y va consumiendo una corriente de 2.6 amperios. Voltaje por intensidad me da el valor en potencia. En este caso tenemos un valor por encima de 120 vatios por encima. Si yo pongo a correr el circuito, que es el mismo, obviamente le puse una carga, en este caso fue una lámpara que en estos momentos ya empezó a encenderse. Vemos que el circuito como tal cumple. Entonces ahí lo vemos, vean. Este que es otro circuito, el mismo, pero lo simulé en otra parte para poder agregar la carga. Me muestra que se mantiene la onda senoidal como lo solicita la guía. Ahí vemos que él está corriendo y aquí va subiendo el voltaje. Llegará el momento que llega hasta 120 voltios. Entonces con estos dos valores de acá, pues puedo decirles a ustedes que el circuito cumple con lo que la guía pide. A ustedes muchísimas gracias por atender y estar prestos a esta explicación. Se hizo de la mejor manera, lo que se pudo. Se trató de diseñar algo que cumpliera con todo lo que la guía pide. Y pues a ustedes gracias nuevamente, señor tutor también, y hasta una próxima ocasión.